Le dicen, ay, ¿qué libro es que están leyendo? En pos de la santidad, de Jerry Bridges. Satanás se ocupará siempre de combatirnos en cuanto a esto. Procurará persuadirnos de que tenemos demasiado sueño en la mañana, que estamos demasiado ocupados durante el día y demasiado cansados en la noche. Ay, diablo mentiroso. Diablo mentiroso. Miren el argumento, muchachas. Y si a ti te ha pasado, si tú dices, no, es que yo por la mañana, yo bien tarde que me acuesto y levantarme a orar. O si dices, no, es que en el día yo no tengo tiempo, vea, es que yo llego a trabajar, yo no tengo tiempo ni de llamar a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mi papá, nadie, porque yo mantengo muy ocupada en el trabajo. Pero en la noche tú dices, y yo en la noche estoy muerta, Yelsi, es que madrugué, trabajé todo el día y ya en la noche. Mira que no es solo a ti a quien el enemigo le pone el argumento. Este escritor lo está escribiendo, él es de Estados Unidos, no te conoce a ti, a mí, él dice, muchas veces ese es el argumento del enemigo, es el mismo argumento para todas las personas. Mañana te trasnochaste, en el día estás ocupado y en la noche estás rendido. Entonces tenemos que detectar cuál es la estrategia del enemigo. Que tú y yo nunca tengamos tiempo para el Señor. Ahí es cuando tú y yo tenemos que tomar la decisión y decir, no importa, cuésteme lo que me cueste, 5 minutos más o 5 minutos menos de sueño. Cuésteme lo que me cueste, pero yo saco tiempo para mi Señor. Si te dan 1 hora de almuerzo, saca, no sé, media hora para almorzar y dedica media hora a orar o a leer la palabra de Dios. Pero tú y yo, cuando algo es importante para ti, cuando algo es importante para mí, sacamos tiempo. Si vas al gimnasio y hay que ir menos tiempo al gimnasio, hay que ir menos tiempo al gimnasio. Ay, es que a mí me encantan son las series, y tienes que dejar de ver series, hay que dejar de... Muchachas, todo es en el nivel de importancia. Todo es en el nivel de impacto que eso va a tener para tu vida. ¿Cómo impacta positivamente el resto de actividades que hacemos en nuestro día a día? Y cómo impacta positivamente en nuestra vida el tener una comunión con Dios. Es en orden de prioridades. Entonces tú y yo en la vida tenemos que tomar decisiones de acuerdo a ese orden de prioridades que tenemos. En la vida, si Dios es importante para ti, si tu vida, si tú dices, es que yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero crecer como persona, yo quiero que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, voy a sacar tiempo para eso. Esto solo significa que tenemos que disciplinarnos a fin de encontrar tiempo en nuestro plan de actividades diarias. Igual, mire, yo creo que por más ocupada que esté una persona, por más compromisos que tenga una persona, por más actividades en su día a día, si conscientemente, sinceramente hiciéramos una lista de actividades, hay tiempos muertos. Hay tiempos en los que no hacemos cosas de gran valor. Entonces ahí es cuando tú y yo podemos decir, ve, sí, realmente yo sí tengo tiempo para el Señor, solo que no lo he sacado, solo que no me he disciplinado. Yo he llamado por la mañana, temprano, antes del desayuno, yo he hallado por la mañana, temprano, antes del desayuno, que es el momento más adecuado para mí. Es entonces que leo la Biblia y oro por las necesidades y por lo que me preocupa. Es entonces también el único momento durante el día en que puedo realizar sistemáticamente la única actividad que me proporciona ejercicio corporal, la de correr. Hacer todo esto antes del desayuno significa que tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Y puesto que necesito unas 7 horas de sueño por la noche, significa que tengo que acostarme y apagar la luz a las 10 de la noche. Es duro. Y solo puede lograrse el éxito en esto adquiriendo disciplina con relación a las horas vespertinas. Miren que esto es un libro de santidad. Pero mira el Señor cómo se ocupa. Mira el Señor cómo se ocupa de nuestra vida diaria, aún con estas cosas. El Señor demanda de ti, demanda de mí disciplina. Hay que ser disciplinados aún para tener tiempo con el Señor.
Hay que ser disciplinados para cuidar nuestro cuerpo y hay que aprender a escoger las horas. Entonces no te quedes hasta tan tarde, no pierdas tanto tiempo en la noche, sé más eficiente con tu tiempo, con las actividades que tienes que hacer cuando llegues a tu casa para que te puedas acostar temprano. Y al otro día no estar rendido del sueño y poder sacar ese espacio para el Señor y ese espacio para ti. Todos tenemos 24 horas al día. Todos. No hay uno que tenga 25 por rosca. Nadie tiene rosca con el Señor. Todos tenemos 24 horas al día. Es la administración del tiempo lo que marca la diferencia. Si el Señor nos dio 24 horas es porque sabe que en ese tiempo vamos, y Él le puso un trabajo a Adán desde el principio. No es que el trabajo lo inventaron ahora, hace 2 añitos, venga, entonces trabajemos, no. Desde Adán, desde que el Señor creó a Adán, le dijo, usted le va a poner nombre a todos los animales. Usted va a cuidar el huerto. Entonces, la diferencia es que hay personas que sí se sientan y hacen una listica y dicen, estas son mis actividades. Este tiempo le va a dedicar a cada una de estas actividades. Entonces, cuando el Señor nos dio las 24 horas, es porque sabía que en ese tiempo podíamos estar en comunión con Él, estar en comunión con nuestra familia, trabajar y tener tiempo para recrearnos y para descansar. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer una listica. Quien quiera me escribe ahorita, Yelbe, yo quiero el video. Hay un video de Brian Tracy donde dice cómo puedes tú estructurar tu agenda, cómo puedes hacer tu agenda en orden de prioridades. Incluso yo lo hice también por ahí en las redes, que es un plan A, B, C, D, E. Y es como tú colocas tu agenda en el día a día, en orden de prioridades. Es más, yo creo que lo vimos, sí, en el seminario Fénix, ahí lo vimos. Lo importante es que tú y yo pongamos en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Para algunas esposas, estos momentos de antes del desayuno pueden no resultar muy prácticos, especialmente si tienen hijos muy pequeños o tienen que preparar el resto de la familia para salir temprano al trabajo o a la escuela. En este caso es posible que los momentos inmediatamente posteriores al desayuno resulten más adecuados para estar a solas con Dios. Esto también requiere disciplina, porque hay que destinar tiempo cuando las responsabilidades del día están reclamando atención. Sea antes o después del desayuno, a la mañana o a la noche, lo importante es que todos debemos acomodar nuestros horarios de modo que podamos recibir diariamente la palabra de Dios. Por ejemplo, eso que ustedes están haciendo, destinar este tiempo, es hermoso, es hermoso. Y yo sé que tenemos el corazón del Señor, muchachas, feliz. Es como si tú sacaras tiempo para hablar con tu papá, con tu mamá. Mamá, vení, vámonos a comer un heladito vos y yo. Papá, vení, vamos a hacer esta actividad tú y yo. ¿Cómo se siente ese papá? Piensa en tu hijo, piensa en tu hija, que te dijera eso. Ay, mamá, vení, conversemos un ratico. Así es el Señor. Él se siente feliz cuando tú y yo sacamos estos tiempos para el Señor. El hecho que te conectes, yo sé que algunas están trabajando, que es un esfuerzo, pero yo te felicito por estar acá. Y el Señor ve con tan buenos ojos eso. Él ve nuestro deseo de estar en comunión con Él. Hermoso nuestro Señor. La recepción disciplinada de la palabra de Dios no solo requiere la planificación del tiempo, exige también un método planificado. Generalmente concebimos a los métodos de esta clase como si estuviesen agrupados en 4 categorías. El de oír la palabra que nos enseñan los pastores y maestros, como dice Jeremías 3:15, el de leer la Biblia nosotros mismos, como dice Deuteronomio 17:19, el de estudiar las escrituras diligentemente, como dice Proverbios 2:1-5, y el de aprender de memoria pasajes claves, como dice Salmo 119:11. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo debemos congregarnos para poder recibir la palabra de los pastores y de los maestros, ¿cierto? ¿Eso cómo se adquiere en una congregación? Cuando tú y yo nos congregamos, ahí podemos escuchar cómo los maestros, cómo los pastores nos enseñan.
El de leer de forma personal, entonces, es en tu tiempo devocional, es cuando tú sacas ese espacio para ti en intimidad con el Señor, ese es tu tiempo devocional. El de aprender la palabra es cuando tú tienes una situación y no acudes al consejo de la amiga, al amigo, sino a la palabra de Dios. Y cuando tú acudes a la palabra de Dios y Él te da una palabra rema para ese momento, tú la guardas en tu corazón y es más fácil memorizarla. Porque te acuerdas, alguien lo está viviendo y tú se la das. Y la tercera es escudriñar las escrituras. La Biblia dice que escudriñemos las escrituras. Entonces, no es solo leerla por leerla, sino profundizar en ella, que es lo que el Señor quiere enseñarme. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos, ¿cierto? Aquí lo hacemos. Aquí escudriñamos pasajes a través de un libro. Todo esto te sirve. Pero entonces no puedes cuidar mi comunión personal con mi Señor y no puedo descuidar mi congregación. Yo no quiero que porque tú estés aquí, ya no tengo que ir a la iglesia. Yo me congrego, no sé, en las mañanas de oro. No, ni riesgos. Y no quiero que te dejes de conectar. No quiero, pero no reemplaces este tiempo por la congregación. Porque hay algo poderoso en la congregación de los santos. En la unidad de la fe, en estar con los hermanos. Hay algo poderoso. Entonces no reemplaces ese tiempo por estar aquí. No. Podemos hacer, como dijo el Señor un día a los fariseos, pues es que podían hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Puedes estar acá sin necesidad de dejarte congregar. La lectura de las escrituras, todos estos métodos son necesarios para una recepción equilibrada de la palabra. Los pastores reciben su don de parte de Dios y son preparados por Él para enseñar todo el consejo de Dios. La lectura de las escrituras nos proporcionan una perspectiva total de la doctrina divina, mientras que el estudio de un pasaje o un tema nos permite ahondar más en el tema y en la doctrina en particular. El aprendizaje de memoria nos ayuda a retener las verdades importantes a fin de que podamos aplicarlas a nuestra propia vida. Pero si hemos de buscar la santidad con disciplina, tenemos que hacer más que simplemente oír, leer, estudiar o aprender de memoria las escrituras. Debemos meditar en ellas. Es como cuando tú te comes algo que te gusta mucho. Generalmente actuamos en automático. Entonces, a ti te dan la comida y come rapidito porque hay que trabajar y no disfrutas esos sabores. Así a veces pasa con la palabra de Dios. Lo hacemos como por cumplir. Y no es así. Es que tú medites y meditamos, es así como si tuvieras algo que te gusta mucho en la boca y lo saboreas y como que quieres cogerle todos los sabores, así. Es que tú estés en la presencia del Señor, es que tú estés en comunión con el Señor, en la lectura de la palabra y tú quieras, tengas esa sed, tengas esa hambre, que es lo que te quiere enseñar el Señor. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En Josué 1:8 le dijo eso. Miren lo que le dijo: de día y de noche. Josué, pilas pues, acuérdese, cuando esté en un problema, acuerde de la palabra que le di. No, le dijo: de día y de noche meditarás en él. Todo el tiempo quiere decir que tú y yo todo el tiempo debemos estar meditando la palabra. Pero ¿cómo voy a meditar si no la escucho? Meditar en las escrituras es pensar en ellas, considerarlas en la mente y aplicándolas a situaciones de nuestra vida propia. Pocos son los que practican la meditación de las escrituras. Por alguna razón, la idea de la meditación nos lleva a pensar en algo que solían hacer los monjes medievales en los monasterios. Empero Josué, que era un comandante ocupadísimo del ejército de Israel, recibió una orden de meditar sobre la ley de Dios de día y de noche. Miren, no es que Dios escoge a los más desocupados, este está como librecito. Esta ya se pensionó, este ya se pensionó, este se quedó desempleado, entonces venga. No, el Señor llama a personas muy ocupadas y las pone en esa tarea. Mediten mi palabra de día y de noche. Pero Señor, el trabajo, el estudio, los hijos, la casa, mediten mi palabra de día y de noche. La práctica de la meditación en la palabra de Dios, o sea, la de pensar en ella y en su aplicación a la vida, es algo que se aprende mediante la disciplina.
Es algo que tú y yo vamos haciendo día a día. En nuestro día a día, miren, y se vuelve algo hermoso porque algo te pasa y tú lo relacionas ahí mismo con la palabra de Dios. Ay, sí, mira esto, ay, sí, mira esto. Cuando a mí alguien me dice, Jel, si usted sí ve esto, cómo está este mundo, y yo, ¿sabe qué dijo el Señor? Es necesario que todo esto acontezca. A mí no me sorprende. A mí no me sorprenden los desastres, a mí no me sorprenden las guerras, a mí no me sorprende nada de eso. Porque yo he leído la palabra y el Señor dijo, es necesario que todo acontezca. Antes de que yo venga van a haber guerras, rumores de guerras, plagas. Eso no nos tiene por qué sorprender. ¿Pero cuándo? Cuando conocemos la palabra. A la mayoría de las personas les parece que no tienen tiempo para dedicarse a la meditación, pero la verdad es que hay momentos del día en que podemos meditar si nos formamos el hábito de hacerlo. Yo soy una especie de fanático de las noticias y me gusta escucharlas todos los días por la radio, cuando viajo en el automóvil, cuando voy del trabajo o alguna otra parte. A mí no me gustan las noticias, muchachos, yo les recomiendo que no las escuchen. Todo eso es información que no te aporta, que hay noticias importantes que tú y yo debemos saber, pero la mayoría de noticias son ahí puro morbo y te roban la paz y te ponen a preocuparte. No, el Señor ya dijo, leamos mejor la palabra. Si se va a poner a ver noticias, mejor vean la palabra. Cierto día sentí el desafío del ejemplo de un amigo que dedicaba esos momentos a meditar en determinados versículos de las Escrituras. Entonces, él era aficionado por las noticias, pero ve un amigo que prefiere ese tiempo de ver noticias, dedicarlo a meditar la palabra. ¿Tú qué crees que es más beneficioso para nosotros? ¿Cómo saco yo la noticia en medio de una situación difícil o en medio de una tentación? ¿Y cómo saco yo la palabra? Mira el tipo de arma. O saco una espada de palo o saco una espada de doble filo. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú y yo estemos haciendo cosas que no nos aportan, que no nos sirven en la vida, quiero que pienses, esto me va a servir como un arma para el día que tenga que enfrentarme a una situación difícil o una tentación que me ponga el enemigo. Es la elección de cada uno. Tú y yo estamos en el ejército, acuérdense, muchachas. Esto es un entrenamiento diario de defensa personal, de cómo usar las armas. Esto es un entrenamiento diario. Tú y yo estamos en el campo de batalla y tú y yo somos soldados del ejército del Señor. Y todo el tiempo somos atacados por nuestro enemigo, el diablo. Pero antes de salir a la batalla, todos los días que vamos a la batalla, tú y yo hacemos una elección de armas. No sé si han visto las películas donde ellos guardaban las armas como si fueran como unos costales. Entonces piensa, hay arcos, hay espadas, hay metralletas, hay de todo, hay bombas, hay de todo. Pero hay otras que son de palo. Y hay pistolas de agua, y hay espadas de plástico. ¿Qué vas a escoger tú y yo? ¿Qué vamos a escoger tú y yo? ¿Qué armamento vamos a escoger para ir a la guerra? Esas son las elecciones que tú y yo todo el tiempo hacemos. Escucho el chisme de la amiga, de la vecina, o escucho una predicación, una canción que me inspire a adorar al Señor, o veo una noticia, o me pongo a leer la palabra, o me gasto 2 horas en una serie, o me pongo a escuchar una predicación bien poderosa de las que hemos enviado al grupo de oración. ¿Cuál es la elección? ¿Qué arma quieres escoger todos los días? Todos los días tienes que escoger un arma. Todos los días. Y la mejor arma es la adoración a Dios y la lectura de la palabra. Es la mejor arma, son las mejores armas. No es en nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Ahora me sorprende descubrir cuántos minutos puedo destinar a pensar en diversos pasajes de las Escrituras y en su aplicación a mi propia vida. A lo mejor el lector no tiene la misma oportunidad que tengo yo de meditar viajando en un automóvil, pero sí considera el asunto en actitud de oración. Probablemente encontrará otras oportunidades para hacerlo dentro de su horario de actividades. Quiere decir, puede que tú y yo no tengamos el tiempo para meditar así como él tiene la palabra, pero yo voy en el metro. Si voy en el metro, si voy en un transporte público, siempre ten a la mano una predicación. En YouTube, colócalo, haz listas de reproducciones y guarda ahí predicaciones. Estás en una cita médica, colócate a escuchar una palabra, una predicación. Pero ten a la mano siempre armas que te van a aportar, que te van a servir.
Música cristiana, música que te aporte, música que te inspire a adorar al Señor. Miren, muchachas, ¿saben cuál es el problema que yo encuentro en este tiempo? Que nos da pena. La Biblia dice, no se avergüencen del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y si un día nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Si un día nosotros nos lo negamos a Él, Él nos va a negar a nosotros. No nos debe dar pena. No nos debe dar pena predicarle a alguien la palabra de Dios. Decirle, Cristo te ama, Cristo tiene un propósito contigo. Tú sabías que Jesús murió por ti en la cruz. Si tú murieras hoy, ¿para dónde te vas? No nos dé pena. No nos puede dar pena. No nos puede dar pena cantar en la calle, cantar. Si tú sientes cantar, canta. Hay gente que dice groserías a viva voz y no les da pena. Y a ti y a mí nos da pena cantar al Señor. A ti y a mí nos da pena que nos vean el celular escuchando una predicación. ¿Por qué nos debe dar pena? Si eso es, esa es la fortaleza de nuestra vida y estamos sembrando para el reino de los cielos. Todo eso son siembras para el reino de los cielos. Entonces no nos debe dar pena, no te dé pena. No te dé pena guardar material y tenerlo ahí para echar mano de él cuando tengas espacio. El Señor, cuando tú y yo realmente queremos buscar al Señor, Él propicia los momentos. Él propicia, entonces el bus no llega rápido o el bus se demora un poquito más, pero